Vamos a impartir de forma compartida Security y Arrow. Y bueno, en primer lugar, espero que todos os encontréis bien. Y nada, este es un webinar dedicado a ese vector que es el principal vector de ataque hoy día en cuanto a los ciberdelincuentes. Y los usan de muchas maneras y de muy variopintas formas, pero siempre con el objetivo principal de conseguir dinero, ¿no? Que es como los ciberdelincuentes monetizan eh, las amenazas y las debilidades que nos encontramos. Bueno, la idea es que, bueno, contaros que evidentemente cuando se formaron los estándares de correo electrónico en Internet no se creó el correo electrónico con ningún miramiento sobre la seguridad. De hecho, principalmente se permitía el reenvío y el utilizar servidores de correo para reenviar correo en cualquier dirección y sin ningún control. Y bueno, pues en esos tiempos la información viajaba siempre en texto plano y solo existía prioridad para que los servidores entregaran. O sea, la máxima y la premisa era entregar el correo. Bueno, yo creo que a nadie le sorprende la afirmación de que hoy es una de las fuentes más comunes de ciberataques y una vía común para la introducción de malware en cualquier empresa. La idea de este seminario, de este webinar, es que le demos un enfoque a esta amenaza que tenemos por este camino de entrada con un enfoque de 360 grados. No, perdonadme, no solo debemos poner tecnología para proteger, de la que vamos a hablar luego más adelante, tenemos que pensar también en qué enfoque le da la propia compañía, la dirección de la organización, cómo se entrena al usuario para entender cuáles son estas amenazas y las diferentes formas que tiene, y qué medidas técnicas luego ya podemos emplear para además proteger, evidentemente, la entrada de estos correos. A ver si esto me va, porque me parece que no me pasa ahora. Entonces, básicamente, tener en cuenta que la tecnología, perdón, se está volviendo cada vez más inteligente y que tenemos que tener en consideración ya las cuentas de correo casi con el mismo cuidado que manejamos. Esto a lo mejor parece una exageración para alguien, pero si viéramos, y como vemos nosotros desde el lado de los resultados que generan los ciberdelincuentes en las empresas que nos llaman cuando tienen un problema por un phishing, por una estafa realmente, que ha sido generada a través del correo electrónico, pues creo que deberíamos tener el mismo cuidado con nuestras cuentas de correo que con las cuentas del banco, ¿no? Y sobre todo incluso una mayor atención. Bueno, la principal, digamos, o por lo menos lo que entiende la gente, que el principal problema que tiene el correo es el correo o spam, correo no deseado o spam. Pero realmente hay bastantes más problemas. Dentro del spam se ocultan amenazas y muchos ciberdelincuentes van a usar el spam como camino de entrada para su virus. Pero efectivamente tenemos, aparte del spam, están los virus informáticos, está la suplantación de identidad, están los bulos y están las cadenas de correo electrónico que generan, por otro lado, bastante información a los ciberdelincuentes. No sé si lo habréis tenido en cuenta, pero bueno, ahora vamos a hablar cada uno de ellos y cómo obtienen los ciberdelincuentes nuestras direcciones de correo que emplean, pues por un lado para venderlas simplemente como moneda o sea, como materia prima para conseguir dinero. O sea, las listas de correo se pagan en la Deep Web, se pagan y se pagan no sé si a cuántos céntimos, pero cuando hablamos de miles y miles, pues ya van sumando unos cuantos euros. Ellos obtienen, los ciberdelincuentes, estas cuentas de muchas formas, ¿no? Desde los propios sitios web, los foros, los blogs, perdón, los grupos de noticias, estos correos que nos llegan para participar en falsos concursos, donde nos obligan a meter una cuenta de correo. El reenvío de emails en cadena, como os decía, la manía que tenemos los seres humanos
de no cortejar la información de dónde viene y simplemente porque nos parece emocionalmente interesante la pasamos, ¿no? También las páginas para acceder a un determinado servicio de descarga. Al final, los ciberdelincuentes están buscando información en todos estos sitios, entran ilegalmente en servidores. Luego hay bases de datos dedicadas a recopilar información de correo y luego por prueba y ensayo y error. Tened en cuenta que la mayoría de las organizaciones utilizamos el nombre de la empresa y el nombre de usuario y apellidos del trabajador o del empleado para formar cuentas de correo, ¿no? Para formar la cuenta de correo. Y eso es algo que los ciberdelincuentes lo conocen bien y simplemente comprobar combinaciones, evidentemente, hacen muchas listas que aunque no todos son válidos los correos, pero un tanto por ciento es realmente válido. Bueno, y vamos a hablar un poco ya de lo que, digamos, el método ahora últimamente que está más utilizado por los ciberdelincuentes. Y bueno, aunque habitualmente se relaciona el phishing con esto, con la suplantación de la identidad de un usuario o de un empleado, también es posible suplantar no solo a la persona o a la cuenta de correo, sino también el propio dominio. Y se está utilizando este término en ambos sentidos, ¿no? Tanto cuando te engañan haciendo parecer que llega un correo de tu compañero, de tu jefe, como cuando te engañan haciendo parecer que son tu banco, que son tu proveedor de servicios, etcétera, para que metas tus direcciones. Otra técnica, además, bueno, como podéis ver, la manera en la que suplantan es cambiando simplemente un carácter dentro del dominio de la página web o del sitio y a ti, pues, y cada vez que a ti cuando lo ves en el navegador, pues casi no prestamos atención. En este caso era una suplantación de la OQ y le meten un carácter latino debajo que permite utilizar el mismo dominio parecido, muy parecido, pero bueno, es lo que hace que parezca que estás yendo a la OCU y realmente estás yendo a otro sitio. Aquí tenemos otro ejemplo de PayPal en el que bueno, se suplanta la imagen de este método de pago para que la gente acceda y bueno, pues ponga sus credenciales o sus datos para que los ciberdelincuentes los obtengan. Y luego te redirigen habitualmente a la página legal para que, digamos, no te enteres casi de que te han robado. Aquí tengo un par de ejemplos de phishing del Banco Santander. Además, el INCIBE está continuamente alertando sobre esto y sobre todas las campañas que hay. Esta es de hace muy poco tiempo, como podéis ver, del 4 de mayo. Y se suplantaba la identidad de un banco pues, para que entraras. Siempre con el objetivo es conseguir la cuenta de correo y las credenciales, ¿no? Además, tenemos los seres humanos la manía de utilizar tanto en el plano personal como en el profesional las mismas credenciales, con lo cual si consiguen las credenciales de tu banco, de acceso a tu banco, a veces están consiguiendo la misma contraseña que usas en tu dominio. Otra muy reciente con el tema del COVID y el extensivo uso que se está haciendo de esta aplicación que sirve para hacer comunicación remota y videoconferencia, es una campaña contra suplantando la identidad de la página de webs. Cuando ya tienes el cliente, pues te llega un mensaje. Como lo has usado alguna vez, pues te llega un mensaje. Este llegó a través de la información del boletín de noticias de Fortinet y estos serán lo que veis en pantalla, es la manera, digamos, en la que te hacían llegar la página web. Parece que es de webs y lo único que aparece es webs, pero luego aparece global page. No es la página de webs, ese es el phishing del dominio. Y al final lo que te estaban pidiendo en ese correo es básicamente que metieras usuario y credenciales porque tenías que hacer una actualización de seguridad. Al final siempre se usa el engaño para completar el objetivo que es conseguir las credenciales o cuenta de correo, normalmente que son las credenciales en la mayoría de las aplicaciones, y las contraseñas. Otra de la agencia tributaria, esta es más antigua, pero esta es una forma, me ha parecido bien traerla aquí
porque, bueno, explicaba muy claramente cómo se origina el fraude para conseguir, en este caso, tarjeta de crédito para estafarte y obtener aquí no la cuenta de correo, aquí lo que te buscaban y lo que buscaba el ciberdelincuente es directamente tu tarjeta de crédito para vaciarte los bolsillos. Otro tema muy recurrente en el tema de cómo utilizan los ciberdelincuentes tus cuentas de correo o cuentas de correo que han conseguido es enviarte campañas de lo que llama el índice sextorsión. O sea, te intentan extorsionar diciendo que tienen un contenido sexual que no existe, evidentemente, y para que pagues en Bitcoin, que es lo que está, vamos, es la moneda que quieren los ciberdelincuentes. El más llamativo es ya, este ya es un tipo y es un trabajo bastante más elaborado, es lo que denominamos el fraude al CEO. De hecho, les está dando pingües beneficios y os lo decimos desde Securité que vemos casos reales en los que se estafa a una empresa y se estafan cantidades bastante importantes. O sea, hablamos de cientos de miles de euros. Y bueno, aquí el trabajo que realizan los ciberdelincuentes es más elaborado. Como os decía, se dedican un tiempo cuando ya evidentemente han conseguido tu cuenta de correo corporativa, han conseguido las credenciales, están observando realmente el tráfico de correo mediante redirecciones que hacen en los servidores de correo y que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que eso está redirigido y que tus correos no solo te están llegando a ti, sino que le están llegando al ciberdelincuente y a partir de ahí esperan a encontrar la oportunidad en la que se va a producir una transacción económica porque tengas que pagar a un proveedor, porque tengas que pagar a un cliente. O sea, se ponen tanto en un lado como en el otro, como al final están viendo los dos extremos de una comunicación, lo que cuenta un emisor y lo que cuenta un receptor, pues una vez que ya lo tienen, encuentran el momento adecuado, pues se introducen en medio de la comunicación, ese reenvío de correos ya no se produce y al final te estás escribiendo, suplantando la identidad de tu cliente, de tu proveedor en el correo, con una pequeña variación en la cuenta de correo, están suplantando esa identidad y a partir de ahí pues te modifican la factura que te hacían llegar, modifican la cuenta de cobro de esa factura y estás pagando a los malos en vez de a tu proveedor. También se utiliza mucho, pues sin ser tan elaborado, directamente enviando en nombre del CEO, por eso se denomina fraude del CEO o fraude al CEO. La idea es suplantar la identidad del CEO para que el usuario haga una acción, el empleado haga una acción que realmente es enviar un dinero o hacer un pago para una operación a los malos, ¿no? Y bueno, aquí tengo un poco la idea, que suele ser un correo muy habitual, empiezan diciéndote, oye, tenemos una operación, empieza por no hablar de esto con nadie más. Ahí estamos ya notando que evidentemente esto es un mensaje que te está enviando el ciberdelincuente y luego continúan la operación, continúan mandando, si ven que atiendes, continúan mandándote los correos en los que te van a ir pidiendo que hagas al final un pago. Hay mucha información sobre casos reales de este tipo de fraude al CEO en el propio INCIBE. Y yo, indagando un poco y no me había enterado, en septiembre del año pasado directamente estafaron 4 millones de euros en la EMT de Valencia, en el consorcio de la EMT de Valencia. Y bueno, pues con un fraude simulando el correo del director general de la EMT de Valencia, que tiene un nombre, un apellido italiano, y le llegó a la empleada que creyó en ese correo que era de su jefe o del director general y al final envió unos documentos que llevaban las firmas de los dos apoderados que hacen falta y que luego utilizaron para enviar unos correos trampa y hacer el pago, que la MT de Valencia hiciera 8 pagos que alcanzaron los 4 millones de euros estafados. Para que os hagáis una idea, nosotros hemos visto casos también reales de en torno a 200.000, 100.000, 300.000 euros. O sea, ese tipo de estafas están ocurriendo hoy día y no es por meter miedo, sino porque, como podéis ver, no solo caen las empresas
digamos, y los particulares, sino están cayendo también las organizaciones públicas. Entonces, el objetivo final de esto es al menos tener en cuenta que debemos tener varias capas de protección, la capa que está y que protege contra orígenes maliciosos que puede estar en nuestro firewall, la capa que puede estar en nuestro endpoint y aparte deberíamos tener una capa que proteja el correo antes de llegar a nuestra empresa, o sea, antes de que nos llegue incluso a Office. La mayoría de la gente se ha llevado el correo a Office y Office 365, la nube de Microsoft. Pero en cualquier caso, la gente piensa que por eso puede estar segura y eso no es así. Si no se lo pagas a Microsoft, Microsoft no te da seguridad. Hay dos modalidades. Luego nos lo va a contar Jorge mejor. Y bueno, yo simplemente quería acabar con una serie de recomendaciones. ¿Qué podemos hacer desde el lado de la empresa, de la organización, desde el lado del usuario, que al final es el que debería tener cierta formación y concienciación sobre esto para poder detectar este tipo de correos que son maliciosos, que están intentando suplantar identidad, etcétera? La idea es tomar unas medidas básicas y la empresa debería empezar por crear una política de uso del correo. Como cualquier elemento disponible o de recurso de la empresa, debemos informar a nuestros empleados de cómo debemos manejar el correo y además establecer un plan de formación para su uso. Si os metéis en Internet, aquí en este ejemplo yo digo política de uso y hay para dispositivos móviles, redes sociales, medios informáticos, controles criptográficos, vehículos de la empresa, herramientas de trabajo, etcétera, etcétera. Pues lo que lo debemos crear es una política de uso del correo electrónico en la compañía, para que la gente sepa cómo debe emplear el correo electrónico para evitar generar amenazas a la propia compañía. Por supuesto, el usuario el usuario del correo debería estar seguro de quién es su remitente, no quién le está escribiendo. Para eso yo me he basado simplemente en Outlook. Entiendo que iOS en Apple tendrán un sistema similar, ¿no? a la hora de avisarte en el cliente de correo de Apple. Pero este es el de Outlook. Si recibes un correo cuando el servidor de correo no puede comprobar la identidad del remitente mediante técnicas de autenticación, pues muestra una interrogación. Entonces, estás familiarizado con ello porque ya, digamos que aquí tenemos que empezar a sospechar algo. Por otro lado, cuando el mensaje se ha enviado por otro remitente y que no coincide la dirección real con la que se presenta en la cabecera, en el cuerpo, pues aparece subrayada con un a través de, como veis ahí, desconocido contoso, @contoso, pues realmente no está llegando a través del dominio contoso, sino a través del dominio suspicious.com. Esto también nos da ya un tema bastante serio de que este no parece un buen mensaje. Y luego ya por último, pues si tanto en Outlook como en Outlook Web puedes situar el cursor sobre el propio usuario que te viene identificado para confirmar la dirección de correo electrónico que llega, ¿no? Sin necesidad de abrir el mensaje. Y además, por otro lado, ya si quieres tener que hacer un análisis, puedes ir a buscar la información de la cabecera del correo, que es donde está realmente todo el camino que ha llegado, por el que ha transitado ese correo por los diferentes servidores del mundo y se puede ver la información de un correo, pues entrando, tienes que tener el correo abierto, eso sí, y con el correo abierto entras en información, o sea, le das archivo, entras en información, pulsas la ventana de propiedades y consigues llegar y te lanzará esta ventana donde veis ahí abajo aparecen los encabezados de Internet. Esto es un texto muy largo, como veis el cursor, pues no podemos leerlo ahí y analizarlo, pero lo copiamos entero, nos lo pegamos en un portapapeles o en un sitio donde lo podamos leer y podemos echar un vistazo y ver qué camino ha seguido y la dirección real de ese origen.
La otra parte importante y que la mayoría de las contramedidas de seguridad están tratando de analizar, no me quiero extender mucho más, es la incrustación, o sea, la inspección de los enlaces incrustados. Aquí simplemente un consejo: antes de hacer clic, situar el ratón encima del enlace y comprobar si lo que dice el enlace tiene relación con la página web que va a abrir. En este ejemplo se ve que el dominio del enlace dice KSUC Davis y luego habla de Commercial Cleaning Kiwi. Es una redirección muy extraña, ¿no? No tiene nada que ver el enlace con la página web a la que vamos a ir. Echar un vistazo a esos enlaces incrustados y por favor no lo cliquéis hasta que no le deis, hasta que no paséis el ratón por encima. Otro tema es el uso de contraseñas seguras. La cuenta de correo, como una cuenta, como os he dicho al principio, de banco, deberíamos protegerla bien. No vale protegerla. ¿Veis? En este ejemplo, lo que se tardan en craquear o subvertir la protección de una contraseña sencilla de 5 números, de unas letras, cuando ya hay caracteres especiales, y lo que ya se tarda cuando hablamos de una contraseña segura como la última, que está en verde, se tardarían 2 años. Esto realmente a un delincuente no se va a parar. Hay muchas más cuentas. Y sobre todo recordar que no debemos marcar la opción que nos propone el navegador habitualmente del acceso al correo, cuando accedemos al correo web, de guardar las contraseñas, porque si el ordenador cae en manos inadecuadas o no lo roban con un objetivo de buscar esta información, pues simplemente con abrir, al final cuando tienes acceso físico al ordenador es fácil entrar hasta como el usuario que lo tiene, y si abres el navegador y accede automáticamente a tu correo, pues tiene mucha información. Evita también acceder al correo desde redes públicas, redes wifi abiertas de hoteles, restaurantes, y básicamente porque, bueno, puede haber alguien que esté escuchando todas esas comunicaciones. Estamos todo el día conectados y estamos deseando no gastar los datos, y cuando llegamos a un sitio pedimos la wifi, y lo primero, deberíamos ser más cuidadosos con eso, porque realmente es muy fácil que haya alguien que esté buscando. Mi recomendación es utilizar las redes 3G, 4G y emplear la VPN para cifrar las comunicaciones desde ahí. De esa manera nunca van a poder escuchar tus comunicaciones. Y por último, creo que esta es la última: no respondas al spam, porque responder al spam parece una chorrada. Hay gente que lo hace, pero responder al spam supone confirmar tu cuenta de correo, básicamente. Y bueno, creo que ya es el último consejo: desactivar el HTML. Es otra cuestión interesante, porque con HTML se pueden utilizar lenguaje de programación y en el correo se pueden generar scripts o virus que puedan ser más fácil propagarlos en tu PC, ¿no? Deshabilitar las macros también es una opción que deberíamos tener en nuestros servidores de correo, que no estén habilitadas por defecto. Las macros son dentro de los documentos de Office, como Excel y otros, pues, bueno, Excel principalmente, poder generar una especie de, otra vez, código que genera una acción que no estás controlando. Bueno, aquí lo explico. Me estoy extendiendo mucho, ya voy a ir más rápido porque si no, no le va a quedar tiempo a Jorge. Otro y el último consejo: utilizar la copia oculta cuando vayamos a enviar correos, porque de esa manera nos lo enviamos a nosotros mismos y ponemos a todos los destinatarios en copia oculta, y de esa manera poder evitar que los malos cojan esas direcciones cuando viajan por ahí. Otro consejo es utilizar diferentes cuentas de correo. Por ejemplo, una cuenta exclusivamente para todos esos sitios donde nos piden una cuenta, pero que no sea nuestra cuenta habitual. También he encontrado que hay sitios donde puedes crear una cuenta que se disuelve en 10 minutos, la crea y te dura 10 minutos para que la puedas meter en una web donde te la están pidiendo, pero que no tengas necesidad de meter la tuya propia. Jobmail, 10 Minute Mail, utilizan esto. Bueno, por último, yo creo que la parte de concienciación
es la otra parte que tiene que hacer la empresa, concienciación y formación. Aquí tendría que haber añadido en el título formación, porque una cosa es concienciar, pero otra cosa es entrenar. Y hay que entrenar a los usuarios porque, como veis, hay muchas argucias, hay muchos sistemas, hay muchas maneras, entra de muchas... Es muy civilino, por así decir, el mal y entra por... Se camufla muy bien. Entonces hay que enseñar a la gente cómo encontrar esos problemas de seguridad que pueden entrar por el correo, ¿no? O sea, cómo detectar cuando algo no es real, ¿no? Porque al final lo que se trata es de que nos estafen. Y me he alargado más de lo que quería, pero bueno, muchas gracias. Y ahora doy paso ya a mi colega Jorge Peral de Arro, que también hace la labor de preventa como yo, y vamos a hablar de la tecnología que empleamos para la protección de correo. Muchas gracias, Jorge, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. dejo de presentar. Creo que ya he dejado de presentar. Voy a ir presentando yo. A ver. Lo siento, pero me he alargado más. No sé si... No hay problema. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Desear que os encontréis todos bien. Y por supuesto, muchas gracias a Alfonso y a todo el equipo de Securité, pues, por permitirme estar en este webinar y ayudar un poco y aportar en todo el tema que tiene que ver con la seguridad en el correo. Mi nombre es Jorge Peral, soy ingeniero preventa de Arrow, dedicado a Fortinet, y bueno, pues voy a incidir un poco en esas herramientas que comentaba Alfonso que son necesarias a la hora de securizar el correo, ¿vale? Mantener un entorno seguro. Vamos a hablar un poco de cuál es el entorno del correo, qué es lo que nos cuenta Gartner, cómo ha habido esa evolución del correo y qué soluciones tenemos para conseguir esta securización del correo de la que hablábamos, ¿vale? Y luego, pues finalmente nos centraremos un poquito más en la securización de entornos con Office 365 y un poquito de concienciamiento, ¿vale? Lo primero, pues como comentaba Alfonso, pues el correo lleva mucho tiempo con nosotros, pero cada vez está evolucionando más. Es cierto que al principio pues solo se orientaba a enviar esos correos, no había focalización en la seguridad, pero cada vez las amenazas estamos viendo que están más presentes, que se llevan a cabo y que suponen unas amenazas cada vez más sofisticadas, pues tales como phishing, ataques dirigidos, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto esto nos afecta o qué consecuencias puede tener para nosotros? Pues esto tiene que ver con nosotros y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con nuestro dinero. Como hemos comentado, un ataque, como el que comentaba Alfonso antes, puede hacer que un empleado envíe un dinero a una cuenta externa fraudulenta. Con lo cual, pues es un perjuicio económico que estamos sufriendo. Pero también tiene que ver con la reputación. Cualquier problema que tengamos a nivel de seguridad del correo, entre ellos, acaba saliendo a la luz pública, acaba llegando a los medios, incluso a nuestros clientes. Eso hace que la reputación de nuestra compañía empeore y pueda repercutir también en el negocio. Y luego, pues cambiar esa mala imagen es mucho más complicado. También tiene que ver con la productividad. ¿Por qué? Si están llegando muchos correos a nuestro buzón y muchos de esos correos son spam o son correos maliciosos, es tiempo que estamos gastando en leerlos y que no estamos utilizando para tareas laborales, ¿vale? Aparte que puedan comprometer nuestro equipo, incluso puedan encriptar el disco duro de nuestro portátil o de un servidor y hagan que no podamos trabajar. No solo eso, también hay un problema o tiene que ver con la confidencialidad. Dentro del correo también pueden obtener información personal de quiénes somos, qué tareas realizamos,
incluso nos pueden hacer una suplantación de identidad, con lo cual, bueno, y por supuesto, también pueden obtener datos importantes de nuestros clientes, y eso puede acarrear tanto problemas de imagen, como comentábamos antes, como sanciones legales. Y aparte de esto, también tenemos o tiene que ver con la identidad. Como comentaba, si tenemos una solución de correo mal configurada o poco securizada, esos spammers, esos hackers, pueden suplantar nuestra identidad. Utilizando nuestra identidad para enviar correo spam, enviar correo basura, contactar con ciertos clientes, y de ahí podemos tener múltiples problemas derivados, como los que comentábamos antes, el tema de la reputación, el tema de sanciones legales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ¿realmente es tan importante todo esto? ¿Es tan importante el correo? Pues el correo sigue siendo, a día de hoy, y teniendo en cuenta que cada vez tenemos una mayor superficie de ataque, unos ataques más dirigidos, más complejos, en múltiples entornos, en equipos on-premise, en la nube, el correo sigue siendo a día de hoy el principal vector de ataques, número uno, ¿vale? Aquí tenéis información de algunas compañías, pues como puede ser Verizon, que nos indica pues, que el 92,4% del malware se entrega por correo, ¿vale? O incluso pues, un gran porcentaje pues, puede venir en un adjunto de dicho correo, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener el entorno de correo seguro y además, como bien decía Alfonso, tener una educación y tener a todos los empleados de nuestras compañías con un conocimiento de la seguridad del correo, para que también unamos al factor tecnológico el factor humano a la hora de luchar con este tipo de fraudes, ¿vale? Para esto, ¿qué tenemos? ¿Qué disponemos? En Fortinet disponemos de la seguridad que aporta la solución de Fortimail. Fortimail es una solución focalizada en la seguridad del correo y que forma parte de todo el entorno global que proporcionan todas las soluciones de Fortinet en todos los entornos. ¿De acuerdo? Forma parte del ecosistema Security Fabric, que seguramente habéis oído hablar de él, a través del cual lo que propone Fortinet es que los equipos no hagan cada uno su tarea de manera individual, sino que puedan hablar entre ellos y puedan mejorar tanto la visibilidad como la seguridad de la red, al poder comunicar pues, ciertas amenazas y ciertos eventos que ocurren, comunicarse entre ellos y redundar en esa mejora. Fortimail es una solución que lleva mucho tiempo, lleva como desde 2003, 2004, con lo cual es una solución muy robusta y que gestiona correos en múltiples entornos a nivel nacional y a nivel internacional, y hay más de 100 millones de usuarios securizados ya por Fortimail, ¿vale? Esto es importante, y también es importante saber qué es lo que dicen externos, qué es lo que dicen empresas de terceros que se dedican a evaluar la seguridad. Y empezando por ese tipo de compañías, pues vamos a empezar por Gartner. ¿Qué es lo que comenta Gartner a nivel de correo? Bueno, pues Gartner, en su Market Guide, que es un análisis competitivo que hace bueno, es un análisis que hace de la seguridad en el correo, después del cuadrante mágico, que han abandonado un poco, en este caso, esa opción. Gartner lo que nos indica es que el 70% de las empresas van a usar correos o servicios de correo en la nube para 2021. Y insta a todos esos administradores a que evalúen los servicios de seguridad de esas herramientas, de esos servicios en la nube, frente a lo que aportan herramientas de terceros, ¿vale? ¿Qué es lo que nos indica Gartner a nivel de funcionalidades de seguridad recomendadas?
pues nos indica que es importante, que es recomendable tener un sandbox, tener la funcionalidad de Content Disarm and Reconstruction. Todas estas funcionalidades las vamos a comentar más adelante, las voy a explicar con un poquito más de detalle. La opción de Time of Click, la opción de Impersonation o Business Email Compromise para evitar suplantación de identidad, la parte de autenticación de correos con DKIM, DMARC, SPF, incluso la navegación aislada. Eso es lo que recomienda Gartner a nivel general, ¿vale? ¿Cuál es la foto de Fortimail? ¿Cómo está Fortimail respecto a la guía de mercado que indica Gartner? Pues Fortimail ha sido reconocido como fabricante, como solución global de seguridad en el correo y recomendada por Gartner, ¿vale? Esto se ve tanto en la web de Gartner como en los informes que tiene de los distintos años, ¿vale? Pero ¿es solo Gartner el único que da estas recomendaciones de seguridad y que hace estos test de estas soluciones? No. Hay otras soluciones, otras empresas que se dedican a realizar este tipo de testing, ¿vale? Ellas, aquí, bueno, tenemos algunas, pues como son XA Labs, NSS Labs o Virus Bulletin. Todas estas compañías tienen informes que son públicos y se pueden consultar. Vosotros podéis entrar, pues, por ejemplo, en NSS Labs y ver todos los informes que hay de las distintas soluciones de seguridad y ver cuál es la recomendación y las conclusiones que ellos aportan por respecto a ciertos tests que realizan sobre estas soluciones y que son quizá pues, más objetivos, puesto que trabajan con pruebas pues con número de correos que envían, con capacidad de detección de spam, etcétera, etcétera, ¿vale? No solo eso, también hay esta solución, la solución de Fortimail está certificada por organizaciones pues, como el Centro Criptológico Nacional, FIPS, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto a nivel de certificaciones, testing. Vale, pero la solución de Fortimail está siendo utilizada, la utilizan en nuestros clientes, tenemos referencias, pues sí que tenemos referencias, ¿vale? La solución de Fortimail tiene muchísimas referencias, como comentábamos antes, a nivel mundial. Aquí lo que hemos intentado plasmar son referencias a nivel más nacional, conocidas por todos y como puede ser Rediris, Unicaja, Biblioteca Nacional, Guardia Civil, Xunta de Galicia, son grandes entidades que confían la seguridad del correo en Fortimail. Con esto pues estamos protegiendo más de 50.000 clientes a nivel nacional y pues bueno, esto nos da también una garantía de la fortaleza de la solución. ¿Vale? Lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, es un poco la evolución del correo y las posibilidades que tenemos a la hora de securizar los distintos entornos que existen a día de hoy en nuestras redes. De esa manera, pues lo primero es comentar qué es Fortimail. Fortimail, como decíamos, es una solución de seguridad en el correo y es una solución de muy alto rendimiento, ¿vale? Es una solución con un sistema operativo optimizado y propietario de Fortinet. ¿Por qué es una MTA de alto rendimiento? Porque en contra de lo que hacen otras soluciones del mercado, que lo primero que hacen es recibir un correo, lo encolan, trabajan sobre él, le realizan el filtrado y luego lo entregan o hacen lo que tengan que hacer. Fortimail, debido a esta optimización de la que hablábamos antes con su sistema operativo, le permite trabajar con esos correos al vuelo, digamos, en tiempo real, sin necesidad de encolarlo. Esto hace que las latencias sean mínimas y que la gestión de colas también sea mínimas, haciendo, pues, como decíamos, que el rendimiento sea mucho mayor, que sea más rápido. Y además, Fortinet trabaja con tecnologías propietarias tanto de antivirus como de anti-spam. Esto se hace por varias razones. La primera, porque la solución es más óptima y el rendimiento es mejor. La segunda, porque si nosotros trabajamos con una solución propietaria, si hay algún problema con esa solución,
somos capaces de resolver ese problema porque sabemos perfectamente cómo funciona. Y la tercera razón es porque si utilizamos motores de terceros, al final esos motores de terceros hay que licenciarlos y encarecen la solución. Así que, pues, estas son las principales razones. ¿Qué es lo que nos permite Fortimail? Fortimail nos permite securizar el correo y nos permite securizar el correo con una protección multicapa. ¿Esto qué significa? Que podemos securizar el correo con múltiples herramientas de seguridad para maximizar la seguridad y evitar que por alguno de los agujeros puedan entrar y puedan colarse los spammers. Entre ellos, ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite protegernos frente a ataques de denegación de servicio, a ataques de Directory Harvest Attack o ataques de diccionario para averiguar cuáles son las cuentas de correo de nuestra compañía. Por supuesto, utiliza motores de filtrado de spam y de phishing que luego comentaremos un poco más en detalle. También motores de anti-spyware, anti-malware, antivirus, etcétera, etcétera. Principalmente este tipo de soluciones se suelen orientar más al correo entrante. Sin embargo, Fortimail también permite la protección del correo saliente, ¿vale? En el caso de la solución indicada por el servicio de Security, pues esto se hace pues, de manera más personalizada y opcional pues, en función de las necesidades, ¿vale? Aunque todos estos filtrados también se pueden realizar a nivel de salida, ¿vale? Dentro de la solución de Fortimail, Fortimail se puede desplegar en cualquier entorno de seguridad, tanto on-premise como nube privada, nube pública e incluso en Office 365. Aquí nos vamos a centrar un poco en la figura de Office 365. En un entorno de Office 365 nosotros podemos utilizar un servicio de filtrado como es Fortimail, redirigir esos registros MX para que el correo pase a apuntar a nuestro Fortimail y a partir de aquí redirigir el correo a nuestro servidor de correo. Si este servidor de correo está on-premise, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Y si está en una cuenta de Office 365, pues simplemente lo filtramos y lo enviamos a los buzones que se encuentran en Office 365, ¿vale? Dentro de, como os comentaba, de las soluciones que aporta Fortimail, tenemos formato de solución para todos los tamaños y todas las arquitecturas. Esto lo podemos realizar puesto que disponemos de solución de tanto de appliance hardware, donde disponemos de múltiples modelos a partir de los cuales podemos filtrar correos desde pues, 2.700 correos a la hora hasta 2 millones. También tenemos máquinas virtuales que pueden correr tanto en nuestro entorno virtual, en nuestro SX, como en nube pública, como puede ser Amazon y Azure. Y también hay disponible a nivel de Fortinet pues, un servicio SaaS llamado Fortimail Cloud que puede realizar un filtrado a nivel de la nube, ¿vale? Dentro de todos los dispositivos disponibles, simplemente indicaros pues, toda la solución que hay, como abarca tanto entornos muy pequeños, como vemos aquí a la izquierda, como los entornos ya medianos o más grandes que vemos en la derecha y que pueden llegar a filtrar pues, hasta 2 millones de correos a la hora con todas las medidas de seguridad. En cuanto a lo que nos permite la solución, ¿qué vamos a poder hacer? Pues bueno, lo importante es indicar que Fortimail es una solución completa de seguridad del correo multicapa. Dentro de esa solución utiliza unas soluciones también, unas funcionalidades avanzadas como pueden ser los módulos de DLP para evitar fugas de información o el envío de correos encriptados como puede ser el IBE que comentaremos también más adelante. También se apoya en la inteligencia global que aporta Fortigar, que es, como os digo, la inteligencia global que tiene Fortinet y a través de la cual alimenta a todos los dispositivos de Fortinet. Y una cuestión también muy importante
es que Fortimail se puede integrar con el Sandbox de Fortinet para realizar un filtrado mucho más robusto y mucho más completo, que luego detallaremos más en profundidad. Dicho esto, aquí a la izquierda lo que tenemos es un ejemplo de lo que es una conexión de correo, ¿vale? La conexión de correo, pues, se divide, digamos, en lo que es la conexión TCP, la sesión SMTP y las cabeceras del propio, del propio correo y el cuerpo del correo. Fortimail tiene más de 12 tipos de filtrado para cubrir todas estas áreas, todas estas partes de la conexión, ¿vale? De manera que hace que su filtrado sea muy potente y que se encuadre dentro de las mejores soluciones dentro del mercado, ¿vale? Con una efectividad muy, muy alta. Dentro de este filtrado multinivel, aquí lo que hemos indicado es un ejemplo de una conexión SMTP normal. Esa conexión SMTP pues tiene que ver con una sesión primero TCP, en la cual podemos establecer filtrado, por supuesto, lo que sería la conexión o la sesión SMTP, a la cual pues seguiría tanto la parte del sobre del correo, pues donde viene el mail from, el recipient to, y luego lo que es el propio cuerpo del correo, que está formado tanto por cabeceras de correo como el propio cuerpo, adjuntos, etcétera, etcétera. Todas estas fases del correo son filtradas por distintas tecnologías de Fortinet para maximizar, como os decía, la seguridad. Dentro de los conceptos que tiene Fortimail, tiene tres conceptos fundamentales. El primero serían los dominios protegidos, o sea, los dominios de correo que nosotros vamos a tener detrás del Fortimail y que vamos a proteger a nivel de filtrado. Las políticas que nos van a permitir crear esa seguridad en función de lo que necesitemos y los distintos perfiles de seguridad que vamos a asignar a las políticas que hemos creado. Yendo un poquito rápido, pues las políticas se dividen pues tanto en la parte ACLs, políticas basadas en IP y políticas basadas en destinatario. No voy a profundizar mucho, pero lo que quería era mostraros cómo estos tres tipos de políticas, y políticas basadas en IP y políticas basadas en destinatario, nos van a permitir que seamos muy granulares. Nosotros vamos a poder hacer una política de seguridad tanto para todo nuestro dominio, como que podemos hacer una política de seguridad solamente para una cuenta de correo, que puede ser la mía, puede ser la del jefe, o para un departamento, o para lo que queramos. Con lo cual podemos ser muy granulares, muy específicos, y tenemos una flexibilidad muy grande a la hora de decidir qué hacer en cada caso. A estas políticas nosotros lo que le vamos a hacer es unirle los distintos perfiles de seguridad, ¿vale? Esta sería una estructura tipo, pues donde los distintos perfiles los asignamos a las políticas pues basadas en destinatario principalmente o incluso basado en IP. ¿Qué tipo de sesiones, qué tipo de perfiles podemos definir? Pues aquí tenéis algunos ejemplos. Podemos tener un perfil de anti-spam, un perfil de antivirus, un perfil de contenido, un perfil de DLP, incluso un perfil de sesión, donde nosotros vamos a poder realizar todos los filtrados que sean oportunos y que sean necesarios para securizar nuestro entorno. En cuanto a funcionalidades, ¿qué funcionalidades podemos utilizar con Fortimail? Pues cuando disponemos, en nuestro caso, de equipos on-premise, tenemos la posibilidad de utilizar cuarentenas, tanto cuarentenas personales como cuarentenas del sistema, principalmente. Y a partir de ahí gestionar qué hacer con los correos cuando son maliciosos, si queremos enviarlos ahí y si el propio usuario va a tener la capacidad de poder actuar sobre esa cuarentena, o nosotros como administradores gestionarla a través de la cuarentena del sistema. Además de esto, también tenemos una capacidad de monitorización y de visualización muy importante.
para todos los que conocéis otros dispositivos, otras soluciones de Fortinet, pues como puede ser el mismo FortiGate, que es la más conocida, FortiMail también dispone de la funcionalidad de FortiView. Esta funcionalidad lo que nos permite, ¿vale? Viene gratuita en los equipos y lo que nos permite es una monitorización muy rápida y muy sencilla con un par de clics de ratón de qué es lo que está pasando en nuestro FortiMail, cuántos correos estamos recibiendo, cuántas sesiones, cuántos de esos correos son spam, cuántos vienen con virus y qué funcionalidad de seguridad está detectando cada uno de los correos maliciosos que han llegado, ¿vale? Aparte de tener monitorizadas las colas de cuarentena, hacer un perfilado rápido de qué es lo que ha pasado con un correo desde que ha entrado a nuestro dispositivo, qué motores han analizado ese correo, si se ha enviado a cuarentena, si se ha enviado a un sandbox, si se ha rechazado, si se ha enviado al cliente, cuánto tiempo ha tardado en procesarlo. Todo esto, toda esta visibilidad la tenemos disponible en FortiMail. Además, con una potencia muy grande en lo que tiene que ver con la gestión y la visibilidad de los tiempos, que como veis es capaz de verse los tiempos a nivel de milisegundos. A nivel de la prevención de amenazas, Fortimail dispone de amenazas, de funcionalidades para luchar contra amenazas de phishing, malware y spam. Estas amenazas se apoyan tanto en la inteligencia de FortiGuard, como comentábamos antes, como en unas técnicas de filtrado avanzadas, pues como puede ser la reputación de IPs, el filtrado de URLs, el filtrado de comunicaciones contra redes de botnet, la parte de protección de Outbreak, protección de despliegues masivos de correo de spam, o pues técnicas avanzadas como puede ser análisis de comportamiento, suplantación de identidad, análisis de cabeceras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además de esto, disponemos también de una prevención de amenazas avanzadas en lo que tiene que ver pues, con funcionalidades tan importantes y tan interesantes como las que vamos a ver después, que es el Content Disarm and Reconstruction, que lo que nos permite es deshabilitar contenido potencialmente malicioso de correos o de ficheros adjuntos, pues como puede ser contenido que comentaba antes Alfonso, como puede ser macros dentro del documento, URLs, JavaScripts, etcétera, etcétera. También existe la posibilidad de analizar o poder filtrar ficheros que vengan protegidos con password y la posibilidad, como comentábamos antes, de integrarnos con un sandbox que nos va a dar una gran potencia que luego comentaremos un poquito más en detalle. ¿Vale? Dentro de esa protección de amenazas avanzadas, disponemos de algunas herramientas que nos van a permitir pues, no tener que utilizar nuestro dispositivo del sandbox de manera muy extensiva. ¿Vale? Y esto lo podemos conseguir con la protección de Outbreak, la protección de brotes, que está disponible tanto a nivel de virus como a nivel de spam. Detectar cuando está habiendo un brote de correos maliciosos o de ficheros adjuntos a esos correos que pueden ser maliciosos, detectarlos de manera temprana y poder evitar que suframos esa amenaza, incluso pues, cuando no hay firmas para detectar ese tipo de amenazas. ¿Vale? También disponemos de una protección a nivel de comportamiento. Esta protección a nivel de comportamiento se basa en un motor de Machine Learning que analiza todos los correos que van llegando en función de todos aquellos correos que en las últimas fechas han llegado y han sido catalogados como spam y busca similitudes de esos correos nuevos con respecto a los que han llegado antiguos y que son catalogados como spam. De manera que no solo vemos contenido del correo, sino también formas y comportamiento a nivel de dicho correo. ¿Vale? Pero no solo esto, también tenemos una protección muy interesante que se llama Time of Click, que
se basa en el tipo de ataque en el cual pues, los spammers lo que hacían era decir, bueno, pues yo voy a mandar un correo con una URL que me acabo de crear, que es nueva y que es legítima puesto que no tiene ningún malware dentro de esa URL, de esa web. Envían el correo pasa por las protecciones y llega al buzón del usuario. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que luego, pues el domingo de madrugada, llegaban los spammers, los hackers, e introducían un contenido malicioso en la web. Como ese correo ya estaba en el buzón del usuario, el usuario podía pinchar sobre esa URL y si no tenía una buena protección pues a nivel de firewall o a nivel perimetral, podía acceder a esa URL y descargarse ese contenido malicioso, siendo amenazada pues, la integridad de sus datos, incluso de sus sistemas. Mediante esta funcionalidad lo que hacemos es modificar el hipervínculo de la URL. Nosotros, en vez de decir aquí en este ejemplo que la URL que le llega al cliente es example.com, modificamos ese hipervínculo para que pase a apuntar al FortiMail. De manera que, aunque el correo esté en el buzón del usuario, cuando el usuario hace clic sobre esa URL, esa petición le llega al FortiMail y FortiMail vuelve a analizar en tiempo real, en ese momento, esa URL. De manera que si esa URL tiene contenido malicioso, bloquearía el acceso a esa URL. ¿Vale? Esto, por supuesto, pues requiere una breve cantidad de tiempo para que el FortiMail analice esa URL. ¿Hay algún problema con esto? Pues a nivel de comportamiento de feeling del usuario, pues no, porque lo que hemos hecho es añadir una barra de carga para que el usuario vea que se está cargando esa URL y que todo funciona como siempre, ¿vale? Aparte de esta protección, que es muy potente, por supuesto, como comentábamos, tenemos la protección basada en Sandbox. Esta protección lo que hace es utilizar un servicio de Sandbox para hacer una securización más completa. Seguramente todos ya conocéis qué es un Sandbox, pero para aquellos que no lo conocéis, lo que vamos a indicar es cómo funciona o para qué es un Sandbox. La mejor manera de saber si una URL o un fichero adjunto es una trampa, ¿cómo es? Accionando la trampa. Entonces lo que hacemos nosotros es mandarle esa URL o ese fichero a un dispositivo Sandbox que realiza un análisis más detallado y, entre otras cosas, levanta una máquina virtual aislada del resto del entorno y lo que hace es correr ese fichero o hacer clic sobre esa URL perdón, sobre esa URL y ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace esa URL, si estamos accediendo a una red de botnet, si al abrir ese fichero se han modificado los registros de Windows, si se ha encriptado el disco duro, qué es lo que ha pasado. Y lo que va a hacer el Sandbox es, con esa información, darnos un veredicto a nosotros como FortiMail y decirnos, oye, este fichero es malicioso o altamente sospechoso, medio o bajo. Y en función de ese veredicto, nosotros desde FortiMail tenemos la capacidad de decidir qué hacer en cada uno de los casos, ¿vale? Con la ventaja que tenemos en FortiMail de que podemos decir al sistema, oye, no entregues este correo hasta que nos dé un veredicto el Sandbox. De esa manera, amenazas nuevas avanzadas no entrarían en nuestro sistema ni siquiera la primera vez. La funcionalidad de Content Design and Reconstruction, que os comentaba antes, es una funcionalidad que la utilizamos también como complemento del Sandbox. ¿Para qué? Pues como os decía, para evitar tener que mandar todas las URLs y todos los ficheros al Sandbox y que el Sandbox se sature y tarde mucho tiempo en contestar, ¿vale? De esta manera lo que hacemos con esta funcionalidad es desarmar el contenido potencialmente peligroso de los ficheros adjuntos o del propio correo, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues de la siguiente manera, nosotros
mediante el perfil de contenido podemos definir, utilizar esta funcionalidad y hacer que, por ejemplo, pues para un documento, para un Word, eliminar las macros o neutralizar las URLs, incluso borrar las URLs sería posible, o eliminar contenido embebido, JavaScript, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues tenemos una posibilidad muy grande de securizar este tipo de ficheros, este tipo de amenazas, si esa securización no la hemos definido, como comentaba Alfonso, en el propio servidor de correo, ¿vale? En nuestra propia solución de correo. No solo esto, sino que también tenemos la posibilidad de realizar una protección de impersonation, de hacerse pasar por una cuenta de correo que no es la real, ¿vale? Intentar engañar a alguien. Como comentaba Alfonso, hay múltiples opciones a la hora de intentar engañar, pues modificar algunas letras, intentar utilizar caracteres pues con un puntito abajo, que con el subrayado del correo no se ve. Hay múltiples tipos de amenazas que se pueden realizar con el correo y Fortimail, mediante esta funcionalidad, es capaz de detectar estas modificaciones y evitar que se desplieguen o que nos lleguen esos correos de suplantación de identidad, ¿vale? También Fortimail dispone de una solución de envío de correo seguro encriptado, ¿vale? Esto lo hace con la funcionalidad de IBE, que son las siglas de Identity Based Encryption, y funciona de la siguiente manera, ¿vale? Tiene varios tipos de funcionamiento, pero para que lo veáis claro, pues el usuario envía el correo al Fortimail y el Fortimail, pues a nivel de políticas, tiene una política configurada para decir, oye, pues todo el tráfico, todo el correo que viene de este usuario, por ejemplo, ¿vale? O que va con este subject, con este título, o que va a un destinatario en particular, quiero que vaya encriptado, ¿vale? Se hace una encriptación de este correo en particular, ¿vale? Con una clave generada por la dirección de destino y por la hora también, con lo cual las claves son distintas para cada correo y almacena ese correo encriptado con las claves en el propio dispositivo. ¿Qué haría entonces? Enviar una notificación al destinatario. El destinatario en este caso no necesita tener configurado nada en su equipo. Simplemente le llega una notificación y en la notificación lo que se le dice es, oye, tienes un correo encriptado, si quieres abrirlo, pues tienes que pinchar en esta URL, ¿vale? Es uno de los ejemplos que hay, una de las posibilidades. El usuario, cuando pincha en la URL, lo que está haciendo es acceder al webmail del Fortimail, a partir del cual, una vez que indique sus credenciales, podrá ver su correo encriptado, ¿vale? Desencriptado, perdón. Esas credenciales, pues, las puede dar de alta el propio usuario, pueden ser unas credenciales que estén dadas de alta en un directorio activo o incluso en la última versión de Fortimail que ha salido ayer mismo, que sería la versión 6.4, tenemos la posibilidad de utilizar un doble factor de autenticación que vaya unido al password o que sea independiente y que no vaya unido al password, ¿vale? Que simplemente pida ese doble factor de autenticación que nosotros, pues, a nivel de push en el móvil o introduciendo el valor del OTP, podamos acceder a nuestro correo encriptado, ¿vale? Bueno, es un poco la solución que dispone Fortimail y que es muy potente a nivel de encriptación del correo y no tener que hacer configuraciones complejas, ¿vale? También se ha añadido un plugin para Outlook, de manera que al utilizar ese plugin, simplemente pulsando en el botón de envío seguro, ese correo ya saldrá encriptado al destinatario, ¿vale? Aparte de esto, también se han añadido mejoras en cuanto a la gestión de GDPR, ¿vale? Protección de datos. Estas mejoras, ¿qué tienen que ver? Pues tienen que ver con el acceso de los administradores a las cuarentenas, a las distintas colas de correo que puede haber dentro del sistema y también se ha mejorado de manera notable la información que aparece en los logs
para poder permitir tener logs incluso más detallados. Los logs en FortiMail siempre han sido bastante ricos y bastante completos, pero se ha añadido una capa extra para que pues tener incluso más información, ¿vale? Aparte de esto, también tenemos la posibilidad, como pasa en FortiGate y en otras soluciones de Fortinet, de poder definir políticas basadas en geolocalización. Oye, pues si nos está entrando mucho spam de algún país con el cual nosotros no tenemos trato, pues podemos evitar incluso pues, que poder recibir correos de esos países, ¿vale? Y no solo eso, también FortiMail dispone de una solución contra las imágenes de contenido adulto, ¿vale? Es una solución que va con una licencia aparte, no se incluye dentro de los distintos bundles de seguridad, pero que permite pues, que nuestro correo esté limpio de este tipo de imágenes que desgraciadamente tenemos que vivirlas o verlas en el correo, perdón, tanto en entornos laborales como de educación, más veces de las que deberíamos, ¿vale? Y por último, a nivel de funcionalidades, pues bueno, pues también estos servicios, este FortiMail está disponible, como comentamos, tanto en nube pública de Azure como en Amazon, ¿vale? Disponible en los marketplaces. ¿Es esto lo único que puede hacer FortiMail? No, puede hacer un montón de cosas más. Aquí os hemos puesto algunos ejemplos, no vamos a entrar en ellos porque ya, bueno, es un poquito tarde, pero y hay muchísimas. Pero si necesitáis más información, pues podéis contactar con Securité y os vamos a dar toda la información necesaria sobre aquello que os interese más. Por ir avanzando un poquito más rápido, vamos a ver un poquito versiones y licenciamiento. Como os he dicho antes, acaba de salir ayer mismo la versión 6.4. Previamente estábamos en versión 6.2 y la razón de estar en versión 6 es alinearnos con, entre otras cosas, las recomendaciones de Gartner, ¿vale? Y formar parte de este Security Fabric en el cual los equipos puedan intercambiar información. ¿Qué es lo que decía las recomendaciones de Gartner? Pues tener un sandbox, el time of click, el content design and reconstruction, el business email compromise, que es la parte de impersonation. Eso lo conseguimos con FortiMail, ¿vale? FortiMail es una solución muy estable y que lleva mucho tiempo con nosotros. Ya os digo, desde 2003, 2004 aproximadamente. Y como veis, pues ahora acaba de salir la versión 6.4 y ya se está trabajando en la versión 6.6. Os voy a adelantar algunas funcionalidades que tiene la versión 6.4 de manera muy rápida. Se ha añadido una integración vía API con Office 365 que nos permite un escaneo en tiempo real, luego lo comentaré un poco más adelante. La parte de OTP para el envío de correo encriptado, que es lo que os acabo de comentar antes, y una serie de mejoras dentro de los servicios para MSSP, integración con 6.4 y la posibilidad de disponer de la solución para nube pública de Google Cloud, ¿vale? Aparte de esto, tenemos la posibilidad de hacer un control de contenido mucho más rico. Podemos realizar filtrados tanto a nivel de JavaScript como hacer el click protection, todo ello a la vez a nivel de contenido, ¿vale? Aparte de, pues, más posibilidad de filtrado, como veis aquí, posibilidad de retención, de tener un periodo de retención de ficheros, mayor visibilidad a nivel de contadores, códigos de error, visibilidad de colas, etcétera, etcétera, y la posibilidad de realizar una encriptación tanto de la configuración como de las distintas passwords que hay en el servicio, ¿vale? Esto a nivel de las funcionalidades en versión 6.4. ¿Qué opciones tenemos a nivel de licencias? Así, a nivel general, pues tenemos un bundle básico que incluiría servicios anti-spam, servicios antivirus y prevención de outbreaks, ¿vale? Prevención de plagas de correo, por así decirlo. Este sería el bundle básico.
que también incluiría la parte IBE, DLP y archivado en lo que tiene que ver con los appliances on-premise. A esto se le unirían dentro del bundle Enterprise la funcionalidad de Content Design and Reconstruction, Clip Protection y análisis de impersonation, ¿vale? Contra suplantación de identidad. Y muy importante, sobre todo, la posibilidad de utilizar un servicio de sandbox en la nube de Fortinet que nos va a dar esa capa extra de seguridad que os comentaba que es muy importante y muy potente a nivel de correo para evitar que incluso las amenazas puedan entrar siquiera la primera vez, ¿vale? Y junto con esto, recordar que tenemos una licencia extra que sería la de contenido de imágenes adultas. Con esto cerraríamos un poco la parte de licencias y nos vamos a centrar en una de las últimas partes, que sería la integración de Fortimail con Office 365. Office 365, como todos sabemos, es una solución que cada vez está creciendo más, cada vez más usuarios, más compañías están adoptando este tipo de soluciones. Pero es una solución que no es completa en lo que tiene que ver con la seguridad. La seguridad de Office 365 se puede mejorar, ¿vale? ¿Y por qué se puede mejorar? Pues bueno, vamos a ver lo que tiene, ¿vale? Office 365 dispone de dos bundles de seguridad, el E3 y el E5. El E3 es una seguridad básica y el E5 es una seguridad un poco más avanzada que tiene sandbox, pero que pues es bastante caro, ¿vale? A eso hay que unir que las tasas de detección pues no son del todo buenas y, por ejemplo, hay una funcionalidad que no existe en Office 365 que es la de cuarentena del sistema. ¿Por qué destacamos la cuarentena del sistema? Pues imaginaros que un usuario recibe un correo con un fichero malicioso y no tiene cuarentena del sistema. Pues ese fichero malicioso va a una carpeta de spam o una cuarentena personal. Siempre que el usuario tenga acceso a esa carpeta, a esa cuarentena personal, va a poder, por error o por desconocimiento, liberar ese correo con esa amenaza. Con lo cual, hay ciertas amenazas a las cuales el usuario ni siquiera debería tener la capacidad de acceder, puesto que va a ser peligroso para la integridad de sus datos y de sus sistemas. ¿Qué es lo que dice la gente que utiliza Office 365 o ciertos usuarios de Office 365? Pues que falla en el reconocimiento de intentos de phishing, ¿vale? También dispone de una serie de informes, pero esos informes no cubren tanto los fraudes a nivel de correo electrónico como los intentos de phishing que comentábamos antes. Con lo cual, pues, bueno, son carencias que son importantes a la hora de la gestión. ¿Qué opciones hay a nivel de seguridad? Pues la opción, el bundle avanzado, el E5 que comentábamos, ofrece dos funcionalidades principalmente, ¿vale? La primera sería la opción de sandbox y la segunda la opción del clip protection, ¿vale? Los enlaces seguros. Pero no dispone ni de la funcionalidad de impersonation, ni de la de Content Design and Reconstruction, ni la posibilidad de desencriptar passwords, entre otros, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice Gartner en cuanto a Office 365? Pues Gartner lo que nos dice es que el 50% de las organizaciones que van a utilizar Office 365 durante 2020 van a confiar en herramientas de seguridad de terceros que no son de Microsoft para cubrir esa seguridad, porque esas capacidades nativas de Office 365 no son suficientes para cubrir esa seguridad del correo, ¿vale? ¿Qué ofrece Fortimail? Pues Fortimail ha añadido en sus últimas versiones una integración directa vía API con Office 365. Eso lo permite, mediante la API gráfica, conectarse con el buzón del usuario y poder lanzar filtrados de seguridad pues en el momento que nosotros queramos o de manera periódica y hacer una remediación sobre el correo que ya está en su buzón, ¿vale? ¿Dentro de qué arquitecturas puede funcionar Fortimail? Perdón. Pues puede funcionar
en varias arquitecturas. Modo inline, hacemos que los registros MX apunten al Fortimail, Fortimail limpia el correo y luego el correo que sea legítimo lo redirige a Office 365. Otro modo disponible sería el modo off-path o modo offline, que mediante, aquí no estamos en medio, simplemente digamos estamos en paralelo y mediante la API nos conectamos a los buzones de Office 365 y somos capaces de realizar un filtrado de esos buzones, ¿vale? Digamos, a posteriori, ¿vale? Y luego hay un tercer modo, que sería el más recomendado, que sería el modo mixto. Nosotros, todos los correos van entrando a Fortimail, los vamos filtrando y los vamos pasando a Office 365. Pero a la vez, Fortimail se comunica vía API con Office 365. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para analizar correos antiguos que ya estaban en los buzones de Office 365 antes de que pusiéramos en marcha Fortimail. De esa manera los podemos securizar y los podemos filtrar y podemos realizar búsquedas sobre esos correos para obtener la información que requiramos, ¿vale? A esto añadiremos la posibilidad en versión 6.4 de que esta comunicación vía API pueda gestionar los correos también en tiempo real que van llegando al Office 365, ¿vale? ¿Es esto lo que hemos visto hasta ahora es la posibilidad de mejorar la securización del correo en lo que tiene que ver con la tecnología, ¿vale? Pero ¿es esto suficiente? No sería suficiente, puesto que, como comentaba bien Alfonso, tenemos que añadir el factor humano. Y para el factor humano tenemos que concienciar a la gente y educarles del buen funcionamiento del correo. Para esto, Fortimail va a permitir, mejor dicho, campañas de concienciación del correo. Os voy a presentar una solución que todavía no está en el mercado, va a salir en el siguiente Q dentro de muy poquito, que se llama Fortifish. Dentro de Fortifish vamos a tener la capacidad de utilizar múltiples campañas que ya vienen predefinidas, ¿vale? Se está hablando de en torno a 9, pues campañas de Facebook, de LinkedIn, de Outlook, de Uber, de PayPal, de Amazon, etcétera, etcétera. Y a través de la cual vamos a poder realizar envíos a los usuarios de nuestros dominios de correo que nosotros queramos con correos simulando que son spam o que llevan URLs maliciosas o similar. De esta manera vamos a poder ver el impacto que tiene esta campaña, si los usuarios han hecho clic sobre esas URLs, vamos a ver cuántos se han abierto, cuántos se han recibido, cuántos usuarios han clicado sobre las URLs y vamos a tener una información completa sobre el éxito de la campaña y si los usuarios de nuestra compañía están concienciados y están haciendo bien todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad del correo. ¿Vale? De esta manera, pues tenemos una visión completa y global de cuál es la foto a nivel también de la capacidad de nuestros empleados de gestionar este tipo de amenazas, ¿vale? Así que nada, sin más, pues indicar aquí un pequeño resumen. Al final nos hemos ido un poquito de tiempo, pediros disculpas y bueno, espero que haya quedado un poco claro. Aquí hemos introducido también algunas referencias de compañías que utilizan Fortimail a nivel mundial. Y bueno, pues sin más, daros a todos las gracias por la atención y instaros a que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier cuestión, pues habléis con Securité para que os podamos ayudar en todo lo necesario respecto a la seguridad del correo. No sé si, Alfonso, ¿quieres comentar algo más? Muchas gracias, Jorge. No, invitar a la gente que ha asistido si tiene alguna cuestión que quiera plantear o si tiene alguna duda o quiere comentarnos algo ahora, o si no, emplazarles a que nos lo hagan por teléfono, por correo. Nos tienen fichados, o sea que cuando quieran, y si ahora mismo queréis hacer alguna pregunta, bueno, ahí sois libres.
de plantearlo. Yo en el chat por ahora no veo ninguna pregunta y si alguien quiere activar su micro y plantearla, si no, pues en principio cerramos y ya que nos hemos extendido un poquito, pero bueno, contábamos con que algo más nos íbamos a extender, pero yo creo que es muy interesante todo lo que has contado y nada, gracias y agradeceros a todos vuestra asistencia y cuidaros. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, cuidaros mucho. Gracias. Un saludo a todos.